Buenos días. ¿Para qué estás tú aquí? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Efectivamente, esto es una pregunta que nos hemos formulado muchas veces y en los contextos de desarrollo y contextos espirituales es una pregunta recurrente. También, por supuesto, desde una perspectiva materialista o nihilista es una pregunta que no tiene sentido. No hay un para qué, no hay propósito, no hay sentido, literalmente. La realidad simplemente es un accidente. Pero más allá de ese paradigma, podríamos preguntarnos, bueno, pues la pregunta básica de todo ser humano a lo largo de los siglos, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido que yo esté aquí? Que este muñequito esté desempeñando lo que le toca desempeñar. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estás tú aquí? Esa es la pregunta. Efectivamente hay una pregunta que precede a esta pregunta y es al final ¿qué sentido tiene todo esto, no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Qué sentido tiene esta creación? ¿Qué sentido tiene estar aquí en este espacio-tiempo? En esta dimensión tan sólida, de tanta aparente separación, de tanta relación, de tanta a veces confrontación. ¿Qué sentido tiene todo esto? Y efectivamente, desde el punto de vista del absoluto, tratar de indagar en la motivación última, pues es un absurdo, porque efectivamente el absoluto, no, si se define por algo es porque trasciende la lógica, trasciende la razón, trasciende cualquier argumento o pregunta que podamos formular, incluida la de la motivación. ¿Cuál es la motivación última? ¿Cuál es la motivación del absoluto? Está más allá de la mente, la propia idea de la motivación está más allá de todo esto. Pero es igualmente cierto que aplican ciertos principios para aproximarnos a la realidad por correspondencia. Y uno de estos principios, el principio de correspondencia, nos habla de eso, ¿no? De cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba. Comprendiendo un poquito esto, puedo comprender eso, y viceversa. Entonces, por correspondencia, comprendiendo que el absoluto es insondable, pero por correspondencia, tradicionalmente parece que todo apunta a que hay una especie de viaje, una especie de juego, una especie de odisea, ¿de qué? Del espíritu en este mundo de la materia. Hay un viaje, hay un descenso, hay una aventura. Hay un olvidar lo que somos realmente, ese espíritu incondicionado, ese espíritu vacío, ese espíritu dichoso y bienaventurado, y de alguna manera, ¡pum!, caer, descender, ocultarnos en estas creaciones, identificarnos con cada forma creada, y desde ahí jugar una partida. Y ahí vendría la pregunta, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estás tú aquí? ¿Para qué este muñeco? ¿Para qué esta pieza dentro del gran entramado universal? Dentro del gran entramado de la totalidad. Esa sería la pregunta que nos tocaría formularnos. ¿Para qué estoy yo aquí? Comprendiendo que este yo simplemente es un destello o una refracción del espíritu, vamos a decirlo así. La tradición de sabiduría precisamente apunta hacia este propósito y también de alguna manera mete el matiz entre el propósito interno y el propósito externo. El propósito interno, el para qué estoy yo aquí, al final tendría que ver con esta gran odisea de olvidar lo que somos, y el para qué sería el recordar. Estoy aquí para recordar, estoy aquí para volver a tomar conciencia de lo que soy realmente, de ese espíritu que ha descendido o caído a este mundo para vivir unas aventuras, para viajar, para experimentar y para proyectar todo el potencial infinito creativo que albergamos como espíritu divino. Por lo tanto, el ¿para qué estoy aquí? Propósito interno, para recordar quién soy realmente. Recordarlo a través de esta figurita, a través de una forma creada que va a tener unas experiencias muy concretas en esta realidad. Va a hacer un viaje a través de la luz y de la oscuridad, del yin y del yang, de la expansión, de la contracción, de la ganancia, de la pérdida, en fin, lo que conocemos como nuestra vida humana, con todos los escenarios que nos toca transitar. Y el propósito interno, lo que subyace a toda esta aventura, más allá de lo que me toque vivenciar, más allá de estar aquí o estar allá, el propósito interno es recordar, es ampliar la conciencia de quién soy yo esencialmente. Y luego estaría el propósito externo. Si el propósito interno tiene que ver con el ser, el propósito externo tiene que ver con el hacer, qué es lo que he venido a manifestar, qué es lo que se ha venido a desarrollar, a expresar, a crear a través de esta figurita, de este muñequito. Este muñequito que al final es una singularidad. A mí me gusta llamarlo así porque finalmente cada forma creada es singular, es única, es irrepetible. Dios no hace fotocopias. Y se expresa de manera única e irrepetible a través de todas sus creaciones o de las imágenes de sí mismo. Y este muñequito no es otra cosa que una imagen de eso, una imagen del espíritu. Al final el propósito externo tiene que ver con ser uno mismo, con lo que es uno mismo por naturaleza. En definitiva, antes de ser programados por la estructura psicológica de la sociedad, antes de ser constreñidos a la mente ego, a esta imagen personal,
a este conjunto de ideas, de expectativas, de memorias y de proyecciones basadas en el condicionamiento y la programación, no en lo que soy naturalmente, no mi propia naturaleza original. De eso trata el propósito externo en este caso. Conectar con lo que somos por naturaleza, con nuestro ser natural, que es lo que venía conmigo de manera potencial y natural. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estás tú aquí? Tiene que ver con eso. Primero, originalmente, recordar quién soy esencialmente. Segundo, hacer lo que no puedo dejar de hacer, manifestar lo que venía a manifestar, a dar, a compartir y a expresar de manera natural, a cumplir con mi misión, poéticamente hablando, con la misión del alma. Dentro de la totalidad, dentro de todo lo que es, cada cosa tiene una función y algo que introducir dentro de la gran esfera de la totalidad, que es lo que yo he venido a aportar, como digo, de manera natural. Alguien dirá, bueno, si yo estoy dando también de manera condicionada, al final también es lo que me ha tocado dar. Efectivamente, al final nada falta y nada sobra y todo es perfecto tal cual es. La única señal de que estoy desviado de mi verdadera naturaleza y de ese propósito es el sufrimiento. Y efectivamente, si en este momento de mi desarrollo necesito seguir teniendo la experiencia del sufrimiento, o estoy apegado al sufrimiento, o estoy adicto al sufrimiento, porque es lo que ahora toca aprender, pues es perfecto. Pero al final es una señal de que estoy desconectado de mi verdadera naturaleza. Al final hay experiencias, hay mensajes, hay situaciones que me están señalando que me estoy desviando de mi propio camino, que en el fondo es mi propio camino del amor, el propio camino de recordar quién soy y de respetar lo que he venido a hacer. Y sabemos que en este mundo, gran parte de la partida y de la dificultad de esta Matrix, de esta 3D, es precisamente ser uno mismo, ser yo mismo, expresarme naturalmente en un contexto muy complicado, en un contexto muy opresor, en un contexto de mucha distorsión y de mucho olvido. Antes decíamos, al final venimos a recordar, pero claro, para recordar también hay fuerzas que nos hacen olvidar, y hay fuerzas que nos van a distraer y nos van a dispersar, y forma parte del juego. Pero como decimos, si yo me distancio, me desconecto de mi verdadero propósito, voy a experimentar sufrimiento. Todos los podemos vivir. Cuando yo estoy viviendo una vida que no es la mía, que no es la que me pertenece, una vida desconectada de los verdaderos anhelos de mi corazón, de mis verdaderas inspiraciones, efectivamente no me voy a realizar, no voy a sentir plenitud, no voy a sentir amor y finalmente voy a experimentar sufrimiento, que como decimos forma parte del viaje y forma parte del juego, hasta que deja de ser necesario y he aprendido la lección de sufrimiento. También efectivamente ser uno mismo, conectar con nuestra verdadera naturaleza, ese conectar con el que para qué estoy yo aquí y atreverme a realizarlo, requiere valor, requiere coraje, requiere valentía. La valentía de saber quién soy y de que tengo todo el poder y todo el derecho a realizarlo. En esto consiste. Ya según he dicho esto me ha salido el sol. Así que en definitiva, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estás tú aquí? Primero para recordar quiénes somos y segundo para cumplir con nuestro destino, para hacer lo que hemos venido a hacer o hacer lo que no podemos dejar de hacer, a recordar, a reconocer y a honrar lo que somos cumpliendo con nuestra verdadera naturaleza, cumpliendo con nuestro destino. A esta altura de partida puedo seguir asustado, contraído y viviendo mi vida desde una mente programada, a lo mejor muy desconectada de lo que yo soy realmente, y está bien si es mi necesidad o es mi lección de este momento, es la experiencia que yo necesito en este momento, o bien asumir el coraje y la valentía para poder convertirme en lo que siempre he sido, poder manifestar lo que venía a manifestar, arriesgarme, aunar mi valor, aunar mi coraje y hacer lo que no puedo dejar de hacer. Aún a riesgo de no encajar, de ser criticado o a atravesar ese miedo a que me dejen de querer o al miedo a no adaptarme a este entorno tan complicado. Y dicho lo dicho, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estás tú aquí? Efectivamente la mente ego, lo primero que va a volcar es ese gran no sé. Pero efectivamente sí lo sabemos, porque la sabiduría ya está en nosotros, somos eso. Por lo tanto, si yo me silencio, si yo escucho, si yo observo, claro que voy a reconocer para qué estoy yo aquí. Más allá del susto que me da reconocerlo y darme cuenta que no lo estoy realizando, más allá de eso lo sé, claro que lo sé. La vida al final coloca en cada muñequito, por así decirlo, dos tipos de fuerzas. Las fuerzas que expanden, las fuerzas que contraen. En términos muy coloquiales, deposita talentos, dones, habilidades y capacidades y también coloca limitaciones y dificultades. Coloca todo para en ese contraste seguir, como decimos antes, descubriendo
quiénes somos realmente y seguir integrando toda esa dualidad en el espíritu. Que para eso estamos, viajando y descubriendo todo eso y a la vez recordando quiénes somos. Así que efectivamente, claro que sabemos esos talentos, esos dones, qué es lo que me sale naturalmente, qué es lo que me hace disfrutar, qué es lo que me saca del tiempo, qué es lo que me surge naturalmente y me hace sentir dicha. Y alguien dirá, pues yo no he experimentado eso nunca. Claro que lo hemos experimentado todos en algún momento. Lo que pasa es que en algún momento nos cuesta reconocerlo. O no le damos valor o no le damos importancia. Claro, esa es otra. Si mi mente programada me dice, eso no tiene valor, eso no tiene importancia, pues efectivamente voy a seguir desconectado. Así que yo diría que una de las formas más sencillas de reconocer el para qué estoy aquí es descubrir lo que se te da bien naturalmente. Lo que me sale solo. Y al final lo traducimos eso como talentos, como dones, como habilidades naturales. Y eso nos sale solo. A veces nos referimos a ello como conectar con tus verbos, los verbos. ¿Qué te sale solo? Comunicar, organizar, acompañar, dirigir, explorar. En fin, cualquier verbo puede darte una pista de lo que a ti te sale naturalmente y te gusta realizar. Al final, en términos sistémicos, es muy sencillo. Algo se realiza, algo puede sentir plenitud y dicha cuando ocupa el lugar que le corresponde y cuando respeta el lugar que le corresponde a los demás. Al final es que cada cosa ocupe su lugar y reconocer el lugar que esto ocupa. Y reconocer el lugar que ocupa dentro de la totalidad. Ni más ni menos que otras formas, ni mejor ni peor que otras formas. Simplemente, como decíamos, de manera única e irrepetible aquí se manifiesta una forma de ser singular. Y en la enfermedad de la mente es comparar realmente con otras formas que tienen que hacer otras cosas. Así que yo diría que al final, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estás tú aquí? Primero, para recordar quiénes somos realmente. Y segundo, para hacer lo que no puedo dejar de hacer. Para hacer y realizar y compartir y manifestar lo que he venido a manifestar y a crear. Y una vez más, ¿cómo lo descubro? Silénciate. Conecta con lo que realmente sale de ti naturalmente, con lo que te hace disfrutar. Con ese talento que brota de ti de manera natural. Y ahí tendremos la respuesta. Y ahí tendremos la señal, la vía, el camino para cumplir con ese propósito. El propósito externo que está en perfecta coherencia con la totalidad. Así que en definitiva cada cosa tiene su propósito divino, cada cosa está dentro del océano de la totalidad, dentro del seno del espíritu, por lo tanto cada cosa está en perfecta coherencia y comunión con todo, todo está relacionado con todo, todo está en el lugar que le corresponde, todo está generando su propia función. Su función en la luz, su función en la oscuridad, su función en olvidar, su función en recordar. O sea, todo está dentro de un orden trascendental. Simplemente lo que aquí estamos nombrando es en qué medida estoy preparado para recordar quién soy realmente y manifestar lo que me toca manifestar. ¿Para qué? Para revelar dicha plenitud y felicidad, que es lo que me corresponde por derecho natural. Así que esta era la reflexión de la mañana. Os deseo mucha fuerza y un abrazo.